Parte 2. Ya no queda casi nada de él. No pudo separarse, dijo doña Refugia. Su voz sonaba diferente, más cansada, con un peso específico que no había tenido cuando los había recibido horas antes. Lleva demasiado tiempo integrado. Ya no sabe cuál parte es el trasplante y cuál parte es usted. Silencio. ¿Qué significa eso?, preguntó Lucía. La mujer tardó en responder. Que el proceso va a continuar. Y que cuando llegue a su punto final. Se detuvo. Cuando llegue a su punto final, ¿qué?, insistió Marcos. Doña Refugia lo miró. Ya no va a querer que lo reviertan. Las 2 semanas después del ritual fallido fueron las peores. No porque los episodios empeoraran de inmediato, sino porque Marcos empezó a recordar fragmentos. No memorias completas. Imágenes. Sensaciones. El tacto del pasto húmedo bajo palmas que en el recuerdo no tenían exactamente la forma de manos. El olor del monte de noche, que es un olor que quien lo conoce reconoce de inmediato, tierra mojada y resina y algo animal. La sensación de moverse de una manera que el cuerpo humano no debería moverse y que en el recuerdo producía no olor sino algo parecido a la nostalgia. Como recordar cómo se monta en bicicleta después de años sin hacerlo. El cuerpo sabe. La mente va detrás. Marcos intentó hablar de esto con Lucía, pero no encontraba las palabras que no la asustaran más de lo que ya estaba asustada. Intentó hablar con Rodrigo, pero lo que necesitaba decir no era algo que cupiera en una llamada telefónica. Fue solo a ver a doña Refugia el martes. La mujer lo recibió diferente. Más reservada. Con la mirada de quien evalúa algo que ha cambiado desde la última vez que lo vio y que no está segura de cuánto puede decirle todavía. Le dijo que había estado investigando sobre el proceso de transformación de los nahuales. Que lo que Marcos estaba experimentando, los fragmentos de memoria, el reconocimiento corporal de movimientos, era consistente con la fase intermedia del proceso. La fase donde el cuerpo ya sabe lo que está aprendiendo pero la mente todavía no ha aceptado saberlo. Había una segunda opción, le dijo. No un conjuro de separación. Algo diferente. Un sellado. No revertir el proceso sino contenerlo. Construir una barrera entre la memoria del nahual y la conciencia de Marcos que impidiera la integración completa. No era permanente, aclaró. Requería renovarse. Y era considerablemente más difícil y más doloroso que el conjuro anterior. Pero era la única opción que le quedaba. Programaron el sellado para el jueves. El miércoles por la noche, Marcos se acostó temprano. Lucía se quedó leyendo en la sala. Santiago y Valeria dormían. A las 3 de la mañana, el teléfono de Lucía no sonó. Nadie la llamó. Nadie encontró a Marcos en ninguna carretera. Fue ella quien lo encontró. A las 6 de la mañana, cuando se despertó y su lado de la cama estaba vacío, recorrió la casa primero. El pasillo. El patio. La sala. La cocina. Luego salió a la calle. El carro seguía estacionado. La puerta de la casa estaba cerrada desde adentro con llave, lo que significaba que Marcos no había salido por ahí. Llamó a Rodrigo. Rodrigo llegó en 15 minutos. Entre los dos buscaron el perímetro de la colonia. No encontró Rodrigo. En el callejón que corría detrás del tercer bloque de casas, a 2 cuadras de la de Marcos. Marcos estaba ahí. ¿De pie? De espaldas. Mirando la pared del fondo del callejón. Completamente desnudo. Con las manos cubiertas de algo que en la oscuridad del callejón podía ser tierra y que cuando Rodrigo encendió la linterna de su teléfono resultó ser otra cosa. Rodrigo llamó al nombre de Marcos 3 veces. A la tercera, Marcos se giró. Sus ojos eran los de siempre en forma y color. Pero la manera en que miraban no era la manera de Marcos. Marcos no recordaba el callejón. No recordaba las horas anteriores. No recordaba qué tenía en las manos ni de dónde venía. Se limpió con agua en la manguera del patio antes de entrar a la casa para que Lucía y los niños no lo vieran.
Fue a ver a doña Refugia ese mismo día, un jueves por la mañana, sin esperar a la noche programada para el sellado. La puerta de la casa estaba entreabierta. Eso era raro. Doña Refugia era una mujer de rutinas precisas. Sus vecinos, con quienes Marcos había cruzado palabras en las visitas anteriores, podían decirte a qué hora abría y a qué hora cerraba con la exactitud de quien convive años con los hábitos de alguien más. La puerta entreabierta a las 10 de la mañana no era parte de esa rutina. Marcos empujó la puerta. La sala estaba bien. Las sillas. La mesa baja. El vaso de agua con hojas que siempre estaba en el mismo lugar. El olor llegó antes de que llegara él al pasillo. Metálico. Caliente. El olor de algo que fue vivo hace poco tiempo y está dejando de serlo. Marcos se detuvo en la puerta de la habitación del fondo. Doña Refugia estaba en el suelo. No voy a entrar en los detalles de lo que Marcos encontró en esa habitación. No porque no lo sepa, sino porque algunos detalles no necesitan ser dichos en voz alta para que el que escuche entienda lo que ocurrió. Lo que sí voy a decir es esto. Las marcas en el suelo alrededor de donde estaba doña Refugia no correspondían con ningún objeto de la habitación. No correspondían con ninguna herramienta o instrumento que alguien hubiera traído desde afuera. Correspondían con huellas. No de zapatos. No de pies humanos descalzos. De algo que caminaba en 4 puntos de apoyo y que era considerablemente más pesado que un hombre adulto. Marcos miró sus propias manos. Pensó en el callejón. Pensó en lo que Rodrigo había visto cuando le enfocó la linterna. Y salió de esa casa corriendo. La policía no encontró ningún sospechoso en el caso de doña Refugia. Marcos no se entregó. No porque no tuviera miedo de lo que había hecho, sino porque cuando intentó ir a la policía, cuando se sentó en el carro frente a la delegación y abrió la puerta para bajar, algo en él no lo dejó. No una duda. No el miedo a las consecuencias. Algo más físico que eso. Como un músculo que se contrae antes de que el cerebro dé la instrucción. Volvió a su casa. Esa noche le dijo a Lucía que tenía que irse unos días. Que había algo que necesitaba resolver solo. Que los niños debían quedarse con ella y que bajo ninguna circunstancia se quedara esperándolo. Lucía lo miró durante mucho tiempo. Luego dijo que sí. Marcos manejó esa noche de regreso a la carretera donde había sido encontrado semanas antes. Se estacionó en el acotamiento. Caminó hasta el punto exacto que había identificado por las marcas en el asfalto donde el conductor borracho había frenado. Se sentó en el asfalto. Y esperó. No sabía exactamente qué estaba esperando. Pero esa parte de él que llevaba meses creciendo, esa parte que conocía movimientos que su cuerpo no debería conocer y olores que su nariz no debería poder distinguir, esa parte sabía. A las 2:30 de la mañana, dio los faros. Un carro que venía de la ciudad hacia el monte, despacio, con las luces en las largas alumbrando el acotamiento. El carro frenó a 50 metros de donde Marcos estaba sentado. Se detuvo completamente. Y una mujer bajó. Marcos no la había visto nunca. Tenía unos 50 años, el cabello largo y oscuro, ropa sencilla de quien viene de trabajar. Caminó hacia él sin titubear, como alguien que lleva mucho tiempo buscando un lugar y acaba de reconocer que llegó. Se detuvo a 3 metros. Lo miró. Y dijo, en voz muy baja: «Sabía que ibas a volver aquí». Marcos preguntó quién era. La mujer dijo su nombre. Un apellido que Marcos no reconoció. Y luego dijo una segunda cosa que hizo que todo lo que no había entendido en los últimos meses se reorganizara de golpe en una imagen completa y terrible. Dijo: «Era mi hermano. El que murió aquí». Silencio. «Llevamos meses buscando a quien le dieron sus órganos». Marcos no respondió. La mujer dio un paso hacia él. «No vine a hacerte daño», dijo. «Vine a decirte algo que tienes que saber. Mi hermano no terminó de transformarse porque lo interrumpieron. Eso que sientes crecer dentro de ti, eso que estás aprendiendo a hacer por las noches sin quererlo, todavía no está completo. Y mientras no esté completo, no tienes control sobre ello.
Una pausa. Pero yo puedo enseñarte a tenerlo. Marcos la miró durante mucho tiempo. Pensó en Lucía. En Santiago. En Valeria. Pensó en Doña Refugia. Pensó en la tierra negra entre sus dedos. Pensó en lo que significaría decir que no. Y pensó en lo que significaría decir que sí. La mujer esperaba. La carretera estaba completamente vacía en ambas direcciones. El monte, a los lados, en silencio. Y desde algún lugar dentro de él, desde el flanco derecho donde vivía el riñón de un hombre sin nombre y sin historia, algo que llevaba meses esperando este momento exacto empujó hacia afuera una respuesta que Marcos supo, antes de pronunciarla, que era la última respuesta completamente humana que iba a dar en su vida. Nadie lo sabe. Lo que sí se sabe es que el carro de Marcos fue encontrado en el acotamiento de esa carretera 3 días después. Las llaves adentro. El teléfono en el asiento. La cartera con todas sus tarjetas y su efectivo en la guantera. Sin señales de violencia. Sin huellas que se alejaran del carro en ninguna dirección pavimentada. Solo las marcas en la tierra del acotamiento, que el agente que levantó el reporte describió en su informe como similares a las de un animal grande que caminaba en 4 puntos de apoyo, alejándose hacia el monte. Lucía identificó el carro. Buscó a Marcos durante meses. Sus hijos siguen esperando. Y yo me quedo pensando, cada vez que escucho esta historia, en una sola cosa. En que el hombre que murió en esa carretera también fue buscado. Y también nadie lo encontró. Y que quizás, solo quizás, no encontrarlo era exactamente lo que debía pasar. Cuídense. Y si alguna vez en una carretera de noche encuentran a alguien que no debería estar ahí, que va sin ropa y sin nombre y sin historia, sigan manejando.